conocer quién es Jesús. Así como decía la sierva del Señor, gente que necesita conocer quién es Jesús, saber quién es Jesús, como saber quién era Jonás, como saber quién era Tobías, como saber quién era Samuel, como saber quién era Isaías, Jeremías, todos aquellos hombres de Dios que Dios usa. Bueno, en esta línea que Dios ha permitido en la adoración y con este último canto que cambiamos nuestra vergüenza, nuestra enfermedad en el gozo del Señor. Yo quiero dar gracias a Dios por su vida, que se ha dispuesto a venir en esta mañana para adorar y glorificar el nombre del Señor, entendiendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Hoy, Dios en esta mañana me inquietaba en estos días, hablando y llegando al tema de lo que la sierva, mientras que lo cantábamos, lo traía a colación a lo que el Señor me daba para que disertara en esta mañana. Y es conquistando la esperanza. Usted sabe que hoy en día la esperanza se ha perdido en el ser humano. La esperanza se ha perdido de tener un lugar donde que podamos tener tangiblemente. Pero, y yendo más allá de la vida espiritual, la gente hoy en día ha perdido la esperanza de conocer quién es Jesús, quién es el libertador. ¿Por qué razón digo esto? Porque hoy en día se buscan otras cosas para llenar y satisfacer ese pensamiento, esa necesidad de saber si es que realmente Dios es real, Dios vive, o que si realmente va a venir un día donde Él vendrá por nosotros. Y al ver del pasar los minutos, las horas, los días, los meses, los de Jesús, como que ha sido hemífero, como que no sucede nada y que como que nunca va a ocurrir, que todo termina cuando morimos. Pero realmente nosotros tenemos que tener claro, y como decía la sierva del Señor, tenemos que dar a conocer quién es Jesús, cómo obra Jesús, cómo obra Dios, para poder así volver a conquistar esa esperanza de la vida eterna. Escudriñar qué significaba. Y entonces nos dice superar el desaliento profundo que se perdió en la confianza puesta en las promesas de Dios. Hoy se ha perdido esa confianza, esa esperanza en las promesas de Dios, porque no las vemos, porque no las tocamos, porque no las sentimos. Se ha perdido esa esperanza, y más cuando no hay alguien que nos cuente quién es Jesús, quién es Dios. Entonces esa esperanza en la raza humana se ha perdido. Por eso es que ellos buscan cómo suplir esa esperanza en otras cosas, en otros ídolos, en otros dioses, en el trabajo. Porque muchas veces, déjeme decirle, que cuando el hombre no encuentra esa esperanza o ha perdido esa esperanza, sencillamente se refugia en el trabajo. Otros se refugian en el ocuparse de muchas cosas, y otros van a los extremos a ocuparse en lo que el mundo ofrece y va en contra de Dios, para no especificarlos en esta mañana.
¿Por qué se pierde esas promesas o esa esperanza en las promesas de Dios? Porque siempre vemos en nuestras circunstancias que Dios no quiere o no puede ayudarnos. Porque como no nos han dado a conocer quién es Jesús, quién es Dios, entonces el pensamiento que viene y se posesiona en nuestra mente es que Dios no existe, o si existe no puede ayudarnos, o si puede ayudarnos es indolente, no es amoroso. Por eso hoy Dios nos lleva a que sí está esa esperanza y que podemos conquistarla. Pero también esto para el cristiano en Jesucristo, que también pierde como esa esperanza, esa alegría, porque ve que cada día las cosas se ponen más difíciles, y más cuando ha depositado su confianza en Dios, como que el cielo se vuelve una cobertura de hierro impenetrable, y como que Dios no nos escucha. Pero ahí es cuando usted y yo estamos entrando en un desafío de fe. ¿Sabe por qué? Porque la prueba espiritual o física nos hace perder muchas veces la esperanza, pero también nos fortalece y nos hace depender del amor y el poder de Dios cuando lo hemos conocido. Pero como vamos a disertar en esta mañana en la porción bíblica que vamos a leer, debemos buscar la bondad de Dios en Cristo y tener paciencia, como enseña las Sagradas Escrituras, que nos dicen que debemos sustituir los pensamientos de derrota por la verdad divina, para ser que restaurados en el gozo y el valor que Jesucristo nos da con su Espíritu Santo. Aleluya. En las Sagradas Escrituras encontramos esa esperanza que nos muestra que en Cristo Jesús todo lo podemos, que nos fortalece. Tomemos en esta mañana la cita bíblica, y voy a tratar de ser lo más rápido posible. Sé que el texto es largo, pero quiero tomar apartes para poder mirar que podemos conquistar esa esperanza. Y le he puesto una palabra enlace a este título: ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será esa actitud? Miremos algo en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21. El domingo pasado tomamos del 5 del 1 hasta su final, que es el verso 20. Pero hoy tomaremos el verso 21 hasta su final, verso 43. Y voy a leer en favor de ustedes. Tranquilo, estén tranquilitos, como quieran, como se sientan a gusto, pero voy a leerlo en favor de ustedes. Dice la Escritura en esta mañana: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta
y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido, echó vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria al Señor. Si usted y yo se ha unido en esta lectura y ha puesto atención, vemos que hay dos personajes. Hay dos personajes que habían perdido quizá la esperanza, que de pronto al ver al maestro tan ocupado no iría donde ellos. Y como vemos en estas dos historias, o en estos dos personajes, vemos que comienza el verso 21, dice: pasó otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, y se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que lo vio, se postró a sus pies. ¿Qué podemos usted y yo en esta mañana ver en estos versículos? Que Jesús nuevamente cruza de nuevo el mar de Galilea, dejando atrás ese trasfondo religioso y cultural del Imperio Romano, para entrar en otro ámbito. Antes demostró el poder y la autoridad que él tenía sobre los dominios celestiales, sobre los dominios espirituales, donde imperaba lo que decía el Imperio Romano, donde mandaba el ser humano y las fuerzas infernales. Pero hoy vemos que otra vez nuevamente Jesús se tomó el tiempo de volver a ese lugar, a volver a cruzar el mar de Galilea, para confrontar ese contexto ritual que se vivía en ese momento, y ver que solamente Dios era el soberano. Y Jesús volvió y vino a ese lugar, no muy diferente ese ámbito a lo sucedido en la ciudad de los Gadarenos. Pues la multitud de gente quería saber y conocer lo que Jesús hablaba y hacía. Como leía la sierva del Señor Paola en esta mañana, con la pregunta que le hizo aquella compañera: ¿quién es Jonás? Asimismo, en esa época, en ese tiempo, muchos habían oído decir de que Jesús era el sanador, el libertador, y ahora estas gentes querían saber quién era Jesús. Querían comprobarlo con sus mismos ojos, con su misma vida, verle cara a cara. Y por eso se
amotinaban estas gentes porque querían saber y conocer lo que Jesús hablaba y hacía. Pues este era un contexto religioso y cultural judaizante. Quiero que no pierdan de vista que ese momento, ese espacio, en esos momentos que Jesús se movía, era un momento religioso judaizante, que los hombres siempre iban y hacían hacer rituales creyendo que esa era la manera de acercarse a Dios o de cumplir la ley en su tiempo. Miramos que aquello religioso y cultural donde permanecía y reinaba la ley judía, consideraban los sepulcros, óigalo bien, los sepulcros como morada de demonios. ¿Y de dónde venía Jesús? De echar una legión de un hombre. O sea que vino de parte de donde estaba aquel sepulcro, porque dice que aquel endemoniado se paseaba en el sepulcro o en el cementerio que llamamos nosotros. Y entonces los judíos, si veían que alguien pasaba o entraba a esos sepulcros, quedaba contaminado. No era digno de poder invocar el nombre del Señor hasta que no se purificara. Entonces miramos que los cadáveres y las hemorragias, como nos narra también en este pasaje bíblico que leímos, esas hemorragias prolongadas la tomaban como impureza espiritual. Y en este caso, la hija de Jairo, la muerte era una ocasión de contaminación. Por eso le dijeron: ¿para qué molestas al maestro si la niña ya murió? O sea, el maestro no va a venir a contaminarse. No puede acercarse a los muertos, si es que es el Hijo de Dios, como lo vemos en los evangelios que lo criticaban. Pero el verso 23 y 24 nos dice: y le rogaba mucho diciendo, ¿quién? Jairo, porque ¿quién fue el que vino? Ese principal. En el verso 22 dijo: y uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, luego que lo vio, se postró a sus pies. Por eso la palabra enlace: ¿cuál será mi actitud? O ¿cuál es la actitud nuestra cuando empezamos a vislumbrar quién es Jesús? Miramos entonces que el principal empieza a narrarnos. El evangelista Marcos dice en el verso 23 y 24: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Entonces la actitud de Jesús fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vemos en esta descripción de un padre por su hija, como cada uno de nosotros, por su hija de 12 años. Y este hombre que era un principal de la sinagoga, es decir, un hombre de élite religiosa, era un hombre que conocía mucho la ley, era un hombre que sabía el Talmud, sabía las tablas de la ley de Moisés, era un principal que gobernaba en aquella ciudad. Vemos que este hombre de la sinagoga religiosa y social en Galilea toma una actitud de que dice que vino y se postró cuando vio a Jesús. Vino y se postró delante de la presencia de él y le rogaba, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Wow. La actitud de Jesús no fue: este es un principal, este tiene mucho dinero, este menosprecia, este gobierna el pueblo y me ha tenido de lado. No, sino que su actitud, la actitud de Jesús fue que fue con él a donde su hija. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando nosotros venimos y Dios nos inquieta en nuestro corazón que evangelicemos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando usted y yo, el Espíritu Santo nos redarguye a que hagamos su obra, a que podamos realmente proclamar, por lo menos decir, Jesús es real?
Cristo es real. Él te puede ayudar con lo que estás viviendo. No sé si te lo quitará, pero le puedo decir que la Biblia dice que el yugo de Él es ligero y fácil. Que da a entender que esa tribulación, que esa prueba, que lo que estás viviendo, puedes conquistar la victoria creyéndole al Dios de la gloria, a Cristo en su palabra, porque esa palabra se torna vida en nosotros cuando la creemos. Y Él da la respuesta como Él quiere. Miramos entonces que el acto de aquel principal no le importó tener dinero, no le importó tener todo lo que pudiera tener, sino que la actitud de este fue postrarse ante Jesús. Mientras que la multitud, óigalo bien, amada iglesia, llamado hermano y amigo que me escucha, mientras la multitud le seguía quizás por curiosear quién era Jesús, nunca tuvo la acción ni la actitud de postrarse, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Ni siquiera lo que habían oído de lo que había acabado de hacer, de liberar de la esclavitud de un endemoniado que se flagelaba a sí mismo, que se estropeaba su cuerpo, a esa multitud no le interesó lo que había hecho Jesús y no se postraron. Pero el principal, a pesar de su estatus económico, a pesar de su estatus religioso, a pesar de su estatus gubernamental, sencillamente cuando lo vio, se postró a los pies. Y también hoy día, como mucha gente no tiene necesidades graves, no tiene necesidad y han suplido la necesidad espiritual con cosas que van en contra de Dios, hoy no se postran ni se humillan reconociendo que Jesús es el Señor, que hizo una obra redentora en la cruz del Calvario. Hoy en día sucede eso porque el ser humano ya se cree autosuficiente, porque tiene poder económico, porque tiene poder político, gubernamental, porque puede hacer las cosas y se cree autosuficiente y no reconoce que todo proviene de Dios, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Entonces, este acto de este varón fue un acto de humillación. Y ese acto es una entrega. Es una entrega preciosa, por decirlo de una manera, de mostrar de que Jesús es el Señor y que ese se postró ante lo divino de lo que es Cristo el Señor. Y miramos que este personaje no le importó lo que estaba mirado a la sociedad, era conocido, no le importó nada. Sencillamente rompió todo protocolo. Él rompió todos esos protocolos por reconquistar la esperanza de que podía su hija vivir. Porque dígame, a ver, si somos lógicos humanamente pensando, aquel hombre rico tenía todos los medios para pagar todos los médicos. Todos los médicos, los curanderos, en fin, todas las cosas que existían y siguen existiendo hoy en día. Pero ese hombre con todo ese poder económico sencillamente rompió el protocolo y no fue a los que lo rodeaban, a los que lo animaban, a los que le endulzaban el oído para tenerlo contento, endulzándole con palabras que no eran honestas, sino que decidió romper ese protocolo y dijo: yo no voy a creer en el sistema religioso, sino voy a ir, que he escuchado que Jesús es el que sana, que liberta, que es el Hijo
rompo todo este protocolario religioso. Y fue y se postró delante de Jesús en medio de todas esas multitudes. No le dio pena, había una necesidad, pero él se postró, se humilló por su hija de 12 años. No sé cuál sea su necesidad, no sé lo que usted esté pasando, pero rompa esos protocolos de religiosidad, de tradición, de que qué dirá mi amigo, qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá, qué dirá mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Rompa esos protocolos y humíllate ante Cristo. Ven a Cristo y Él te dará la victoria, porque esa es la manera de reconquistar la esperanza de vida. Este hombre rompió todos esos protocolos. Jairo tenía una cristología, por eso le hablo de la religiosidad. Jairo tenía una cristología limitada. ¿Por qué limitada? Porque le decía a Jesús: ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y esta será sana. Pero si usted y yo recordamos, en la Biblia dice que un centurión tenía un siervo enfermo y escuchó de Jesús y fue a donde Jesús y le dijo: maestro, Señor, mi siervo está enfermo, por favor sánalo. Lo estoy parafraseando. Y Jesús le dijo al centurión: vamos a tu casa. Y el centurión le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di tu palabra y será hecho. Tremenda fe de ese centurión. Y le dice: porque yo tengo hombres bajo mi mando, soy un centurión, tengo 100 hombres bajo mi mando, y le digo a este: ve y va, le digo a este: ven y viene. Pues tú di la palabra, porque yo creo que tú eres Jesús y que tú haces milagros. Di la palabra y mi siervo sanará. Mientras que Jairo solamente esperaba que el maestro fuera. Si el maestro no la tocaba, entonces no sería sana. Pero miramos que esa cristología de Jairo, que era tan limitada, cuando le dijo: ven y pon las manos, entonces Jesús no se ofende. No le dice: ¿y tú por qué dices esto? ¿Por qué no tienes fe? Porque así pasa hoy en día. Es que usted está viendo eso, es porque no tiene fe. Eso es porque usted anda en pecado. No. Hemos tergiversado la palabra aquí cuando estamos en tribulación, que aunque estemos en la vida de Cristo y tengamos fe, no somos exentos de ser probados y de pasar por tribulación y angustia. Pero por eso Jesús nos dice: no estéis afanosos. Cada día trae su propio afán. Vivamos el hoy, les decía la semana pasada. Vivamos el ahora. En la mañana no sabremos si existe. Por fe creemos que sí, pero Dios es el que lo conoce todo. No sabemos si mañana amaneceremos vivos, si amaneceremos con salud, si amaneceremos con dinero, o si amanecemos pelados, si amanecemos con trabajo o sin trabajo. Solo Dios lo sabe. Pero el vivir hoy es estar siempre humillado delante de Cristo. Que eso es lo que se ha perdido, la perspectiva de que Jesús es real. Miramos entonces que mientras que la cristología del centurión fue por fe y para fe, como lo dice en Mateo 6:8, dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dijo que ni aún en Israel, oiga, ni aún en Israel había hallado tanta fe. Ojo, el centurión era romano, no era judío. El principal era judío. Jairo era judío. Conocía la religión, conocía la ley. Pero el centurión era romano. Y aún Jesús, queriendo manifestar a la multitud también que había en ese lugar, ahí en Mateo, si usted lo lee en capítulo 8 en adelante, vemos que entonces Jesús lo que quiso fue resaltar que todo es por medio de la fe en Jesucristo.
Por eso Hebreos 11 nos habla de esos héroes de la fe. No era que tuviera más fe que nosotros, no. Sencillamente le creyeron a lo que Dios dijo. Y aún dice la Escritura que muchos de ellos miraron de lejos lo que había de venir. ¿Quién? Jesucristo, el Cordero de Dios, que nos quita y nos salva de las consecuencias del dominio del pecado y la muerte. Miramos que Jesús no cuestiona esa cristología o esa teología imperfecta de Jairo, ni exige un examen doctrinal como hoy en día. Venga a verte, pasamos por la Escritura si eres aprobado o no. Lo que quiero decirle hoy, querido hermano que me acompaña bajo este techo, o amigo, y usted que me está viendo por las redes sociales, Jesucristo quiere libertarte. Y Él no está buscando algo perfecto, no está buscando tu fe perfecta, porque déjeme decirle que la fe que usted y yo tenemos como cristianos no es de nosotros, sino que Jesucristo la produce en nosotros para que Él sea glorificado en todo tiempo, porque nada tenemos de nosotros, todo es de Él. Por eso dice Pablo que la fe viene por el oír. Lo recalco muchas veces en mis predicaciones. La fe viene por el oír, pero por el oír ¿qué? La palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Por eso Dios no cuestiona a Jairo. No le dice como le dijo a Nicodemo: oiga, Nicodemo, y usted siendo un principal, siendo un maestro, ¿no conoces esto? El Señor no nos pasa por ese sedazo, porque ¿sabe cómo lo demostró el Señor? Le dijo a Jairo: listo, vamos para tu casa. Pero miramos lo que nos sigue narrando la Escritura en esta mañana. En el versículo 25 y 26 empieza una historia, lo que teológicamente llaman un sándwich literal. Dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Oiga, 12 años tenía la hija de Jairo. Y la mujer padecía 12 años. Poquito, ¿verdad? 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Mucha gente, cuando busca, el ser humano, cuando busca las soluciones, las respuestas en lugares equivocados, aún les hacen creer que todo lo que les venden, todo lo que les dan es bueno, pero es costoso. Y como lo narra aquí Marcos, esta mujer le creyó a los médicos. Esta mujer fue a los médicos, gastó todo lo que tenía. Al parecer era una mujer que tenía dinero, tenía comodidades, pero que dice que gastó todo lo que tenía en los médicos. Y dice que nada consiguió, por el contrario, todo le iba peor. Jairo, pero usted me dice que cuando uno busca de Jesús, las cosas como que desaparecen, como que ya se van. No, yo no le estoy diciendo eso. Cuando yo estoy pasando una necesidad como las he pasado, sencillamente voy a Jesús y le digo: Señor, ayúdame a pasar este desierto, porque ciertamente me estás enseñando a que debo depender de ti, y que tú obras en el tiempo tuyo, que es perfecto, y que sabes que lo que me das de respuesta o de bendición no me va a apartar de ti, no me va a alejar de ti, no va a hacer que me olvide de ti, como dijo el salmista: no me des en escasez para que reniegue contigo, no para que reniegue contra ti, ni no me des en abundancia para que me olvide de ti, sino que cuando yo paso esa tribulación, esa prueba, el Señor hace que se sobrelleve esa prueba, esa tribulación, y en el momento indicado Dios da la respuesta. Porque en ese proceso aprendo a ser humilde,
aprendo a entender, aprendo paciencia, aprendo benignidad, aprendo mansedumbre, aprendo templanza, resistencia, perseverancia, siempre en el camino de Dios, porque Dios está buscando a esos adoradores en espíritu y verdad, y a esos violentos o a esos valientes, como dice la Reina Valera 60, arrebatan el reino de los cielos. A veces la lógica de Dios no va con la lógica de nosotros, ténganlo claro. Nosotros, nuestra lógica, tenemos que adaptarla al pensamiento de Dios. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel: oye Israel, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero acuérdate, oye Israel, y nos dice a nosotros también, que mis misericordias son nuevas cada mañana, conforme al propósito de Dios. Vemos en nuestra narración bíblica que se intercala un suceso con otro, de una mujer empobrecida porque llevaba 12 años con un flujo de sangre, pues lo que tenía lo gastó en médicos y estaba derrotada física y económicamente y emocionalmente, porque según la religiosidad, esa mujer, como dice allá en Levíticos capítulo 15, que lo puede leer en casa, esa mujer la consideraban inmunda. Y cuando consideraban a alguien inmundo en el pueblo de Israel, lo mantenían lejos, lo mantenían distante. Pero esta mujer, si usted piensa, si en ese marco histórico, en ese tiempo, si esa mujer era inmunda, ¿qué hacía entre esa multitud? Era tanto la distracción de la multitud que ni se dieron de cuenta que en esa multitud había alguien de incógnito de lo que ellos menospreciaban y odiaban y repudiaban. Por eso muchas veces decimos: amado hermano, amigo, joven, adolescente, anciano, adulto, no vaya para donde va don Vicente, que es para donde va toda la gente. No, hagamos un alto en el camino y consideremos cuál es nuestra realidad delante de Dios. Miramos entonces que ante la ley judía, la condición de esta mujer ceremonialmente era impura de forma constante. Pues no voy a entrar en detalles, pero era impura porque dice en Levíticos 15 que la mujer, cuando tenía flujo constante y continuo, era inmunda. Tenía y tocaba poner la distancia, y que todo el que la tocara, aún donde se sentaba, si otro se sentaba, o aún si alguien la rozaba, supuestamente la religión dice: quedó inmundo. Qué tremendo vivir en esa época y de esa manera. Pero Marcos 5, 27, 28, como les dice, ¿qué hacía esa mujer ahí? Entonces dice el verso 27: cuando oyó hablar de Jesús, ¿quién? La mujer, la incógnita, porque no dice el nombre. La incógnita, la mujer que sufría, la que era declarada inmunda, la que no podía estar dentro de las multitudes, ni siquiera con su familia, sino tenía que estar apartada. Vino, dice, que cuando oyó hablar de Jesús, se preguntó a sí misma, digo yo, pienso yo en este momento, no lo dice la escritura. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo: pues si Jesús hace milagros, si Jesús hace esto, y yo ya gasté todo, no tengo esperanza, porque veo que los médicos no pudieron conmigo, ya mi esperanza está muerta. Entonces empezó a tomar una palabra de fe en su mente, en su corazón, y dijo: si Jesús es el que sana, pues dice que Él es el sanador y el libertador, pues yo voy a hacer esto, voy a ir por detrás entre la multitud y toco su manto, y si es verdad, pues sucederá algo. De igual forma, si me descubren,
ya estoy muerta, ya no tengo esperanza, pero voy a hacerlo porque oigo que Jesús hace milagros. Y quiero saber y comprobar si es verdad que Jesús hace milagros. Amada iglesia y amigo que me está viendo por las redes sociales y que está aquí, óigame, déjeme decirle que Jesús está haciendo el milagro de vida. Jesús está haciendo milagro. Aunque usted no lo vea tangible, palpable, no lo pueda tocar, déjeme decirle que Jesús está haciendo una obra en su vida. El hecho de que usted esté por estas redes sociales y esté en este lugar es porque Jesús está tocando tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Yo vine porque a mí se me dio la gana. No. Dios ya lo había predestinado en su eternidad, que usted y yo estuviéramos hoy en este lugar, o esté ahí a través de las cámaras. Miramos entonces qué poderoso versículo este 27, que nos enseña y nos da a entender que ella no tenía nada. No podía pagarle al maestro. Y no había sido invitada con una invitación especial. No fue invitada a decirle: venga, de pronto Jesús la sana, camine, vamos. No, sino que ella oyó, puso atención a lo que decían de Jesús. Y aunque no fue invitada, aunque no la llamaron, aunque no le dijeron: venga, que Jesús, como hizo ese milagro en el endemoniado gadareno, ahora puede hacerlo en ti. Si sacó a 2 millones de demonios dentro de un hombre, ¿cómo no te va a poder sanar a ti? Nadie la invitó. Estaba marginada. Nadie la apreciaba. De pronto hoy en día nadie nos aprecia, nadie nos quiere. No, porque lo primero que le recuerdan es su pasado. Lo primero que le dicen: no, pero usted qué, usted no vale nada. No importa que usted para la comunidad no valga nada. No importa que la sociedad lo menosprecie. Debe importarles que si hoy oyes de Jesús, venga a Él, que Él te da el valor, te dignifica y te dará lo que necesitas conforme su gracia y su misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces miramos que dice que cuando oyó hablar, dice que vino y dijo: voy a ir a tocar su manto. La fama de Jesús de hacer milagros llegó a oídos de ella, y ella volvió a tener esperanza. Por eso tomó esa decisión. Querido hermano y amigo que me escucha, no sé la situación que viva usted, amado hermano o amigo, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No te sueltes, créale a Él que le hay esperanza. Él no te va a llenar los bolsillos de dinero. Él no te va a dar casa, carro, beca, todas esas cosas que a veces anhelamos, pero te va a dar la paz como el mundo no la da. Él sabe dar la paz, la tranquilidad, y te va a dar la sabiduría de cómo salir de esa circunstancia. Porque a veces decimos: Dios, venga, hágame el milagro y se acabó. No, si yo tomé malas decisiones, si yo tomé malas decisiones en mi pasado, esas consecuencias vienen, pero Cristo viene, me perdona, me limpia, me santifica y me ayuda a caminar por el camino recto, y las cosas se irán arreglando poco a poco, poco a poco, poco a poco. El Señor va haciendo, o lo puede hacer así, solamente en su voluntad. Eso fue lo que la mujer hizo. Hoy en día mucho nos pasa lo mismo. Hacemos tantas cosas y queremos lograrlo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio aliento, y cuando nos damos cuenta estamos en un hueco que no hayamos que hacer. ¿Qué voy a hacer? No crea que a mí no me pasa, a mí me ha pasado. Que gloria a Dios por mi esposa, que ha estado siempre a mi lado, y hemos llorado juntos. A veces a nuestros hijos no se lo dejamos ni dar a conocer, pero ellos a veces se daban cuenta, como a veces pasaba desapercibido. Pero con esas decisiones a veces malas que se toman, sencillamente nos encontramos en un laberinto que no sabemos qué rumbo tomar. Así le pasó a esta mujer. Gastó todo, pero cuando escuchó de Jesús, volvió a tener esperanza y conquistó su pensamiento de derrota diciendo: si Jesús sana, voy por detrás, toco su manto y seré salva. Esto es de decisión. Basta de miedos, basta de prejuicios. Recuerdo que cuando me convertí, bien pollito,
Me decían mis amigos con los que anduve en ese tiempo, que ya no vive ninguno, después me enteré. Entonces me decían: ¿pero qué? Se volvió loco. Usted tan parado que era y ahora véalo, que es que religioso, te lavaron el cerebro. Y con esa ignorancia que tenía del Señor, le dije: no solamente el cerebro, me lavaron el cuerpo y el alma en la sangre de Jesucristo. ¿Pero dónde está la sangre? La sangre que, bueno, eso lo tengo que traerlo a memoria, pero le dije: la sangre por fe que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa fue la sangre que me limpió. Entonces esta mujer, al ver su circunstancia, venció sus miedos, venció todo lo que había pasado y dijo: hoy tomo la decisión de acercarme a Jesús para tocarlo o tocarle su manto. Y eso fue lo que hizo. Su intención, aún que era buena, era de pasar desapercibida. Dijo: yo solamente con que le toque el borde. Y yo me preguntaba cuando estaba leyendo, dije: pero ¿cómo así que solamente tocarle el borde, Señor? ¿Cómo? Explícamelo, porque nomás con que te toque el borde, como así nomás. Y me recordaba, ¿qué decían los religiosos? ¿Qué decían los judíos? Que esa mujer no podía ni rozar con sus ropas a alguien porque lo contaminaba. Pero aquella mujer decidió: pues si yo rozo a alguien, supuestamente se contamina, pues cuánto más si yo toco el manto del maestro, y si él sana, pues me sanará. Volvió a conquistar esa esperanza de vida, de salud, y dijo: pues voy a ir a donde Jesús, aunque haya multitudes, aunque me apedreen, aunque me boten, pero voy a ir de incógnito y voy a tocar el borde del maestro, a ver si es verdad de lo que él dice, a ver si es verdad de lo que he escuchado, de que él sana, que él liberta. Y pues lo hizo así. Dice el verso 28: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No solamente lo pensaba, sino se decía a sí misma en voz no alta: pero si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y hoy el Señor nos dice: toma mi palabra que dice que el justo por la fe vivirá, que por la fe en Cristo somos nuevas criaturas, que por la fe en Cristo soy sano, que por la fe en Cristo todo lo que emprendo será prosperado, porque por la fe en Cristo soy libre del dominio del pecado, del vicio, de la droga, el alcoholismo, el chisme, la contienda, las disensiones, todas estas cosas. Por la fe en Cristo soy libre. Empezó a hablarse a sí misma y a creerlo. Por eso el título de la disertación: conquistando la esperanza. Entonces ella lo dice, y dice que el verso 29: y enseguida ella tomó una acción. Por eso la palabra enlace que les dije al comienzo, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué es o cómo va a ser? ¿Qué actitud voy a tomar frente a lo narrado en las escrituras? El verso 29 y el 28 nos narra: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esa mujer no solamente se lo repitió, no solamente lo habló en voz a su mente, a su alma, sino que tomó la acción de hacerlo y fue y tocó el manto del maestro y vio el resultado de creer lo que había oído de Jesús. Hoy nosotros podemos ver el resultado de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Este su servidor fue libre del azote de la drogadicción, y hoy puedo libremente decirle: Cristo es real. Cristo es real. Cristo es real. Aun cuando aún usted que está a punto de suicidarse, de cortarse la vida, de ver que no hay nada que hacer, Cristo es real.
Cristo es real. Que no me quiere mi esposa, que no me quieren mis hijos, que no me quiere mi novia, que me desechan. Pero Cristo es real, porque Él es el amor de Dios Padre, que dio su vida por usted y por mí, tomando forma de hombre, y sufrió muerte de cruz. Y la tumba hoy no está ahí, está vacía. Él vive. Creámoslo. Pero esto es de decisión. Esta mujer no se quedó diciendo: ay, tan chévere que Jesús sana y hace milagros, y yo todo lo que hice no pude ser sana. No, pues esos son aquellos. Y con toda esa gente, ay, es que ir al lugar de reunión, qué pereza. ¿Qué dirán mis amigos si me ve la nena o el nene? No, y si me de pronto, si el profesor está por ahí, de pronto me ve. No, qué pereza, mejor me quedo. No, esta mujer tomó decisión, dijo: voy. Ay, es que si no va mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, yo no voy. No, tome la decisión usted individual, porque la salvación es individual, no es colectiva. Tome la decisión: yo voy, porque Cristo es el que me va a dar la libertad y me va a sanar. Eso es lo que nos está enseñando en esta mañana la Escritura, y nos lo está mostrando por esta narración bíblica. Voy a avanzar con más rapidez. Si hablo más rápido me perdonan, espero me entiendan. Entonces, aunque la mujer quería pasar desapercibida y permanecer en el anonimato, Jesús hace un alto y pregunta: ¿quién me ha tocado? No para avergonzarla, óigalo bien. Jesús hace un alto y pregunta: ¿quién me ha tocado? No para avergonzarla, porque había una multitud. Uy, Jesús va a mostrar quién era. Y ahora, no era para avergonzarla. Por lo contrario, lo hizo de una manera especial y amorosa para sacarla de su vergüenza, para sacarla de esa vergüenza y de esa condición de inmundicia, la cual los religiosos la habían declarado, lo cual los religiosos la habían marginado. No porque la ley lo hubiese dicho, sino que los religiosos aumentaron más de lo que había de ser. Pero vemos que Dios, aún en esa ley que Él estableció, aún en esas normas que Él estableció, muestra misericordia y vino a salvar, porque la ley nos salva, la ley nos muestra la condición de nuestra alma, pero Cristo es el que nos salva y nos liberta. Y esto entendió esa mujer, y por eso Jesús le dijo: ¿quién me ha tocado? Para sacarla de esa vergüenza y de esa inmundicia y dar testimonio que fue restaurada, que su cuerpo físico y su alma fue dignificada ante la sociedad. Oh, aleluya, porque su fe la había restaurado, su fe le había vuelto a restaurar la esperanza de vida. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice el verso 30: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Recuerda que les dije que esa mujer decía: si los religiosos dicen, si lo que han establecido dice que el solo roce de mi manto, de mi túnica, de lo que sea, los contaminaba. Dice que Jesús, cuando esta mujer rozó con su mano el manto, la túnica, lo que él era, dice que no se contaminó, por el contrario, salió virtud de él, salió una virtud de vida, salió una virtud de salvación, salió una virtud de respuesta a una oración, a un clamor, a un meditar en la mente. Salió una respuesta, convirtió aquello de maldición, lo convirtió en bendición. Los que le criticaban, los que la censuraban, ahora el Señor la sacaba en alto, porque Cristo cambia la maldición en bendición cuando usted y yo no creemos y nos acercamos a Él y confesamos que Jesús es nuestro Señor. Por eso Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Pero no falta el incrédulo que le va a decir a usted, o le va a decir como los discípulos le dijeron al maestro, como es algo como ilógico lo que está preguntando el maestro. Aquí vemos que Jesús hace todo lo contrario de lo que dice Levítico 15, que decía que era inmunda, que debía estar separada, que esta mujer con flujo de sangre
transmitía impureza según lo ceremonial. Y aquí el contacto con Jesús no lo contamina a él, sino que purifica y sana a la mujer, porque en Jesús hay vida, hay respuesta. El Jesús que todo mundo debe conocer es que Cristo Jesús es el que da todo lo que usted y yo necesitamos. Pero lo principal, antes de lo material, lo físico, lo económico, Cristo quiere darle a usted y a mí la salvación de nuestra alma. Eso es lo que es primordial, que el Señor quiere, su alma y mi alma. Porque al cielo, en el nuevo cielo, en la tierra nueva, al otro lado de la eternidad, no vamos a llevar ruana, no vamos a llevar saco, no vamos a llevar gorro, no vamos a llevar pantalones, no vamos a llevar dinero. No, es nuestra alma. Nuestra alma es la que da cuenta. Por eso dice la Escritura: el alma, no el cuerpo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces Jesús estoy contigo, donde quiera que tú vayas, yo estaré. Por eso le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. Esa es la fe que tenemos nosotros. Eso es lo que el Señor cambió. Eso que era inmundo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no ofendo. ¿Cómo que no? El hecho de que cuando nacimos estábamos separados de Dios, porque somos hijos de Adán y Eva por descendencia. Eso es otro tema. Jesús es la fuente. Todo esto la mujer anónima lo obtuvo porque conquistó sus miedos. ¿Cómo? En fe de lo que había oído de Jesús. Y Jairo, no olvidemos a Jairo, fue que fue el que comenzó la historia. Y Jairo, que estaba viendo el poder restaurador y sanador de Jesús, se estaba dando cuenta ahora, no que solamente pone las manos, sino que realmente era el Hijo de Dios. Verso 31 dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Muchos te dirán: ¿para qué te vas a meter eso de cristiano evangélico? ¿No ve cómo roban? ¿No ve cómo el pastor se enriquece? Y le dicen, le dan todos los argumentos pecaminosos y contrarios. No digo que no suceda, pero hay lugares donde hombres que se disponen realmente a predicar lo que dice la palabra de Dios, a decirte: si tú no te arrepientes, no te conviertes, no le crees a Jesucristo, tu alma va al infierno. Porque los que quieren dinero te dicen cosas bonitas. Te dicen: uy, tú estás bello, estás gordito, estás hermoso, tranquilo. Solamente haz como siempre dicen tradicionalmente: traiga limonas, traiga dinero, pacte, haga esto y verá que vas directo para el cielo. No, mentira, vas directo para el infierno. Porque dice que el Señor, el corazón contrito y humillado, que se arrepiente de su pecado y confiesa que Jesucristo es el Señor y se aparta, alcanza la misericordia divina. Eso es lo que predicamos en este lugar. Duro, pero es verdad. Prefiero decir la verdad y no irme con los que engaño al infierno. Entonces miramos que no falta el que le salga a criticar, como en pronto los discípulos le dicen: pero Jesús, maestro, es como ilógico. ¿Cómo vas a decir tú de que con toda esta multitud que te está apretando, hasta te pisan las sandalias, y preguntas que quién te ha tocado? ¿Sabe que dentro de la multitud usted y yo podemos tocar al maestro? Con nuestra fe genuina y sincera delante de Dios.
No reclamándole, tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidiere en el nombre de Jesús será hecho. No. Lo que está diciendo es que si usted y yo nos humillamos como lo hizo Jairo delante de la presencia de Dios, como la mujer del flujo de sangre reconoció que Jesús era el sanador, con un corazón humilde vamos y le tocamos, Él nos dará la paz que necesitamos, nos dará respuesta, no como reclamándole al Señor, sino como lo hizo una vez este servicio, sino ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué me hizo? Si usted sabía que yo iba a ser una lacrita, ¿para qué me hizo? No, Él no fue que me hizo así, fue que el pecado te corrompió. Fue que las enseñanzas, las circunstancias del mundo, aunque mi mamá es cristiana desde que nací al año, pero esas circunstancias que tú no quisiste oír, eso fue lo que te llevó a donde estás. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y más cuando hay una madre, un padre, una familia orando. No ensordezcamos los oídos, sino hagamos la actitud de esta mujer. Jesús, si tú sanas, yo me humillo y toco el borde de tu mano. No importa el pecado más cruel y ruin que haya cometido. No importa que tengas que perdonar aún al que te violó o al que te hizo tantas cosas. Usted dirá, oye, ¿usted cómo no le ha pasado eso? Venga, charlamos un rato. Entonces tenemos que perdonar, tenemos que amar, porque ahora Cristo fue el que cambió mi maldición en bendición y ser bendición para otros. Jesús es la fuente de vida. Sus discípulos le estorbaron, pero Él hizo caso omiso, dice el verso 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces el desconcierto de los discípulos hace que la pregunta de Jesús sea como tan absurda, fuera de lugar. Pero Jesús les enseña que Él no se deja llevar por el murmullo de la gente ni el tocar en general de las multitudes, sino que aquel que le toca en fe puede ver la gloria de Dios. Entonces miramos que Él sintió, Jesús sintió. ¿Quién lo tocó con fe? Con una fe genuina, con una fe intencional y distinta al roce físico del religioso y de la multitud. Vemos el verso 33 y 34 que dice: entonces la mujer terminó y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Uno se postró para pedir la misericordia y otro se postró para contar lo que había sucedido. No solamente debemos postrarnos para pedir, sino cuando nos postramos, cuando honramos a Dios, es cuando damos testimonio de lo que Él hace en nosotros. Miramos entonces, quiero avanzar porque el tiempo ha pasado. Verso 35, mientras Él aún hablaba, ¿quién? Jesús, dice que vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Siempre va a haber la oposición para que usted no crea. Siempre va a haber la oposición. Pueden ser pensamientos, pueden ser personas, pueden ser circunstancias. Siempre va a haber oposición, pero usted y yo tenemos que abrirnos paso dentro de esa multitud de oposición, dentro de esa multitud de indiferencia para con Dios. Dice el verso 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, óigalo bien, a Jesús no le fue indiferente. Eso es lo que también quiero que en esta mañana nos quede claro. Jesús, Dios, no es indiferente a su dolor, a su necesidad. No. Miramos que llega, le dice Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal, o sea, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces lo que nos rodea quiere ahogar el toque de fe que Dios nos da y viene a desanimarnos para que no caminemos en su camino. Estos son los momentos críticos que vivió Jairo, como aquella mujer. Pues vinieron y le dijeron: su hija está muerta. Se le fueron la esperanza. Dijo: ¿para qué? Ya está muerta.
Pero Jesús le dice: no temas, cree solamente. ¿Cuál es nuestra actitud en esta mañana? ¿Cuál es esa actitud que usted y yo vamos a tomar frente a esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuál es la actitud que usted y yo vamos a tomar cuando Jesús te está diciendo: cree en mí, que aunque estés muerto, tú vivirás? ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar cuando dice Pablo: todo el creyente en Cristo, lo voy a parafrasear, le estoy agregando algo, aunque no voy a agregarle nada a la Biblia, pero todo aquel que está en Cristo lo puede, porque Él es el que fortalece? Porque todas las cosas obran para bien, conforme al propósito y la predestinación, le añado, de lo que Dios tiene para con su vida. ¿Puedes creerlo? Cree solamente. ¿Qué es creer? Deposite la confianza en lo que dice las Sagradas Escrituras. La manera de conocer a Dios es leyendo la Escritura. La manera de saber cómo es su obrar y su operar es leyendo la Escritura. Yo sé que hay buenos teólogos y hay personas que predican bien el Evangelio por YouTube y todo, pero lo principal es que usted y yo leamos la Escritura. No solamente lo que yo le diga, lo que yo exprese aquí. Lee la Escritura, lee los Evangelios, que ahí conoces quién es Jesús, cómo obra Jesús. Léelo detenidamente, no como cualquier libro de historia, no. Léelo detenidamente y aplícalo. Cuando lo vaya leyendo, aplícalo a tu vida. Y le decía: Señor, ayúdame a permanecer fiel en ti, porque la muchedumbre, las circunstancias tratan de apagar nuestra fe, trata de volvernos paralíticos espiritualmente. Y por eso es que hoy en día mucha gente no conoce ni quién es Jonás. Tú que estás en esta mañana, no sé cuál sea tu circunstancia, pero puedo decirte que si tú le crees a Cristo, Él hará. Él está haciendo, es más, Él está haciendo. Esa es mi convicción, mi seguridad. Cuando oro por la iglesia, esa es mi convicción y mi seguridad de que Dios está obrando. Quizá yo quisiera como la varita mágica y ya salió, no, pero es el proceso. Dios es un Dios de procesos y nos va formando para que cuando vengan momentos más difíciles, nuestras bases estén sólidas, creyendo que Él es el hacedor de maravillas. Puestos en pie, vamos a orar en esta mañana. Señor, he expuesto parte de tu palabra en medio de